Bueno, nuestro próximo invitado es observador de aves desde pequeño, desde los 12 años, lo que demuestra su interés por nuestra fauna desde tempranas edades. Sin embargo, en la adolescencia sus intereses cambiaron y se desvían hacia la música, por lo que comienza a estudiar educación musical en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, y realiza su tesis sobre el canto de estos mismos animales que observaba desde pequeño, nuestras aves chilenas. Eh, Desde ahí que se da cuenta que los elementos básicos de la expresión musical están presentes en las vocalizaciones de las aves. Eh, y desde su paso por la Universidad de Playa Ancha, no ha parado de estudiar de manera autodidacta. Es así como fue certificado como grabador de sonidos naturales por el Laboratorio de Ornitología de Cornell en Estados Unidos. Y el 2014 gana un concurso de innovación turística para formar el Museo Bioacústico. Y desde el 2017, junto a Esteban Peña y Heraldo Norambuena, dirigen esta entidad. Y recientemente, desde este año, está cursando el doctorado en Ecología del Paisaje Sonoro en Purdue University, en Indiana, Estados Unidos, bajo la dirección de Brian Pijanowski, que es conocido por algunos de nosotros como uno de los pioneros en el estudio de los paisajes sonoros. Así que agradecemos a Francisco Rivas estar presente hoy día en este Chile Bioacústica 2020 y lo invitamos a que se haga presente. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Nelson. Buenas tardes o buenas noches allá. Yo primero, yo sé que esto no se hace, pero quiero disculparme porque tuve algunos problemas con el audio en la presentación, porque lo estoy haciendo en el Google Docs y no están todos los audios en la presentación, pero eso lo vamos a solucionar, lo vamos a hacer de una manera más interactiva. Lo que pasa es que se me echó a perder el computador, entonces me quedó la pura embarrada. Pero vamos a aprovecharlo, vamos a tomarlo como una oportunidad esto para yo ocupar menos la presentación y enseñar desde las plataformas de ciencia ciudadana que vamos a instar a que la gente lo use, ¿no es cierto?, como Senocanto o la librería Macaulay. Bien, entonces, yo no sé si el audio del computador lo estoy compartiendo o no. Tengo que empezar a compartir pantalla, ¿cierto? Sí, probémoslo. Voy a compartir el escritorio completo porque voy a tener que saltar de un programa a otro a cada rato. Así que si ven algo extraño por ahí, no... Háganse los locos. Hagan caso omiso. Ya, entonces. ¿Se ve ya mi presentación, no? Sí, sí, sí. Sí. Ya, bueno. Ahora sí. Como decía Nelson, yo ahora recién estoy empezando mis estudios de doctorado en Ecología de Paisaje Sonoro, donde vamos a estudiar las relaciones entre los animales, las personas, todos los seres vivos que emiten sonido y el entorno. En este caso me voy a unir a dos proyectos, uno de ellos en Tanzania, donde vamos a estudiar cómo varían las vocalizaciones de los chimpancés en respuesta a los incendios forestales que son inducidos por los mismos pobladores para cazar animales. Y el otro proyecto se trata de la relación entre la cultura y la música de las tribus nómadas de Mongolia con su entorno sonoro y cómo eso está interrelacionado íntimamente y ayuda al final a mantener la salud del ecosistema en el que habitan. Pero lo que vamos a hablar hoy día es algo que me viene apasionando desde hace muchos años y yo estoy seguro que a muchas de ustedes también les apasiona este tema de los sonidos de las aves, sepamos mucho, sepamos poco, siempre es interesante escuchar y
lo que yo quiero hacer ahora con ustedes no es tanto aprender a identificar una gran cantidad de especies, sino aprender en qué cosas tenemos que fijarnos para escuchar mejor y cuáles son los recursos que tenemos para poder aprender. Entonces, ya empezando, vamos a ver algunas propiedades. Mira, se me cruzaron las diapositivas ahora. ¡Ay, qué terrible! Propiedades del sonido. Ah, ya, ahí está. El sonido tiene unas propiedades básicas que son la duración y la altura. Vamos a analizar esas dos ahora. Lo más fácil es analizar las propiedades del sonido antes de ir de lleno a las vocalizaciones de las aves. Pero vamos a hacerlo con algunos ejemplos. Hay dos ejemplos acá de aves chilenas que están en los extremos de la duración y de la altura. El extremo superior, digámoslo así, tenemos a una especie que vocaliza muy agudo acá. Estamos hablando de entre 7 y 10 kHz principalmente, lo cual nos habla quizá de un ave pequeña. Y acá en el fondo, si ustedes se fijan, aquí ni siquiera estamos en kilohertz, sino que tenemos hertz. O sea, esto llega hasta acá abajo solamente, ¿ya? Estamos cubriendo el 1 kHz hacia abajo con este sonograma que aparece acá abajo. Quiere decir eso, que los sonidos que estamos viendo acá son muy graves. No sé si ustedes ya lo hablaron antes, pero el ser humano sano, joven, tiene un oído que es capaz de percibir en promedio desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, o sea, los 20.000 Hz. Entonces, estos sonidos para un ave es muy, muy grave. De hecho, para los animales en general, estos sonidos de 100 Hz son muy, muy graves. Y es probable también que una mujer humana no pueda hacer este sonido tan grave como este ave. No sé si se puede escuchar ahora. ¿Escuchan? ¿Escucharon eso? De nuevo. Bajito. ¿Estás ¿Bajito? compartiendo el sonido del computador? Supongo que sí. ¿Tú creo que me diste esa opción y yo le puse que sí? O... Sí, por lo menos allá en ver opciones o opciones, una barra que está arriba de Zoom, Sí. dice compartir el audio de la computadora. Test. ¿En los settings del video? ¿O, No, del micrófono? de la ventana de Zoom. De la ventana de Zoom. Tengo la ventana de Zoom achicada acá. Ah. Me aparece arriba un menú que Exacto. dice mute, dice stop video, security, participante. ¿Dónde está esa cuestión para compartir el audio? Hay una barra verde arriba y ahí debiera salir. Same as system, puede ser. No creo. No, sí, está compartiendo porque dice, la opción acá dice leave computer audio, o sea, abandonar el audio del computador. Entonces, hay que ponerle, ustedes deberían subir el volumen, porque aquí lo tengo al máximo. Ah, ok. No sé si los demás, alguien puede decirme si es que se escucha bien o no. Escucha muy despacio. No, se escucha abajo. Yo no escucho. Bueno, eso también puede ser porque ya estamos viejitos y el sonido es muy agudo. Bueno, aquí este siguiente audio, bueno, eso, los que no lo escucharon, sonaba agudo, muy agudo. Y el de abajo suena muy grave, ¿ya? Por lo tanto, es imprescindible tener audífonos puestos aquí. O bien tener el computador o lo que sea conectado con unos parlantes, porque si no, no lo van a poder escuchar. Voy a adelantarlo un poquitito. ¿Tiene otro ejemplo de frecuencias medianos? ¿Cómo?
¿Tiene otro ejemplo de pájaro con frecuencias medianos para... Sí, todos los otros ejemplos que vamos a ver después son frecuencias medias. Probemos uno de ellos. Claro, para ver si se escucha realmente con... Claro. Sí. A ver, veamos. Yo creo que la opción esta de compartir pantalla y compartir audio de la computadora van casi juntas. No sé si lo hiciste en el mismo momento. ¿En qué paso? Es que me dieron una opción cuando entré, pero... espérate. Ya. Francisco, la opción que te dimos era de ser coanfitrión, y esa No, te sí, permite, pero- sí, permite pero compartir. Entonces, a lo mejor lo que podrías intentar es dejar de compartir y volver a Ya. hacerlo. A ver si ahí te sale la opción de compartir audio en ese momento. Porque te Ya. debería haber aparecido esa opción. Sí, yo le puse que sí, pero después me pidió los credenciales y no sé cuánta cosa. A lo mejor ahí hubo algo que pusiste que denegaste el ver. permiso. Mm, No, si yo le puse que sí, po, pero no sé si me aceptó. Porque Ahí es. y ahora no me aparece de nuevo la opción. No. Mira, deja de compartir y cuando pongas compartir pantalla, te va a Ya, dar ahí está. distintas opciones. Sí, share computer, ya, ahora me Eh, está pidiendo la clave. Ok. Ya, Y con eso debiera ser suficiente. a ver, veamos qué pasa. Exacto. Ahora lo escucho a todos más suave. Y ahora yo no escucho el audio. ¿Escucharon eso? Pero, Ahora. pero Ahora nosotros sí sí. lo escuchamos. Nosotros Ah, sí Ahora lo sí. escuchamos. Ah, ya. Sí, Mejor. muy agudo, sí, muy agudo. Sí, ya, ahí está. Sí, ahí Ya, estamos. perdónenme por prejuiciarlo de que ya tenían el oído echado a perder. ¿No? Bueno, entonces este pajarito, no sé si lo han escuchado ustedes. ¿Alguien sabe qué es? No. Fíjense que hay muy pocas grabaciones que nos permiten tener este nivel de precisión en el espectrograma. ¿Por qué? Porque este pájaro canta tan rápido, tiene tantas notas en tan poco tiempo, que la mayoría de las veces cuando uno lo graba, si es que estamos en un ambiente de bosque, esos sonidos rebotan en los objetos, en las hojas, en todas partes, y se devuelven y se mezclan unos con otros, entonces no alcanzamos a distinguir los silencios que hay entre medio. Y eso, incluso cuando está en un ambiente despejado, a simple oído, es muy difícil distinguir los silencios, ¿cierto? En cambio, en el espectrograma nosotros podemos ver que hay una estructura, ¿no es cierto? Hay frases, hay silencios entre medio de esas notas, y fíjense aquí que en un segundo, o menos de un segundo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, más de 15 notas distintas. ¿Ya? Entonces, eso nos habla de un animal que es capaz de mover los músculos de la siringe de una manera muy veloz, quizá más veloz que las otras común de las aves. Y en este caso es un picaflor. Este es el canto de vuelo del picaflor, que ha sido muy poco estudiado. Nosotros estuvimos hasta hace poco estudiando el repertorio vocal del picaflor chico con una tesista que hizo su trabajo de tesis con nosotros, en el Museo Bioacústico, Almendra Cáceres, y ella también, bueno, grabamos sonidos de picaflores. Casi todas las vocalizaciones de los picaflores son agonísticas, o sea, son de agresión. Todos los contextos donde vimos a un picaflor haciendo sonido era porque estaba amenazando a otro, excepto esta vocalización. Y esta vocalización la dejamos para después, no está incluida dentro de la tesis de Almendra porque es harina de otro costal, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque el picaflor hace esta vocalización generalmente cuando va volando de un lado a otro. No hay interacción directa con otros ejemplares. Entonces la función de esta vocalización ya es muy rara. Ahora, las características del detalle de todas esas notas y esas frases que hace este picaflor, también hemos detectado que hay dialectos regionales en este canto de vuelo, y por lo tanto nosotros después, más adelante, vamos a seguir estudiando este asunto para ver de qué va. Pero este es uno de los sonidos más agudos que hacen las aves chilenas, el de picaflor chico, y también uno de los más rápidos. O sea, cada nota tiene una duración muy corta en relación a los cantos de otras aves. Y acá abajo tenemos al ejemplo contrario. Fíjense que aquí estamos
tenemos 10 segundos, un poco más de 10 segundos en una sola nota. Y acá tenemos como 15 notas en menos de un segundo. Fíjense la diferencia, escuchemos. Voy a adelantarlo un poquitito. ¿Escuchan? Sí. No sé por qué se cortó. Ya. Impresionante, ¿no es cierto? Parece que fuera una ballena esto en vez de un ave. ¿A quién se le ocurre qué ave podría ser la que hace este sonido tan grave? Es un ave que habita en Chile. Una especie de búho. Los búhos tienen sonidos graves, pero es casi imposible que un búho pueda mantener un sonido tan grave por tanto tiempo. Un auto. Un auto, Un picaflor. un picaflor es el que está arriba, que hace sonido muy... Es imposible para un picaflor hacer un sonido tan grave porque su cuerpo es muy pequeño, su siringe es muy pequeña y el tamaño de la siringe también es un acondicionante para las frecuencias que uno puede hacer. Estaba pensando en las alas. Ah, el zumbido de las alas, claro, puede ser. Pero en este caso estamos hablando de vocalizaciones. Es una vocalización con la siringe. ¿Un cóndor? El cóndor también hace sonidos graves, puede ser. Y ahí te estás acercando en el sentido de que es un ave bastante grande. Albatros. No, Flamenco. no, más grande. No. Ñandú. Suri. Un ñandú. Esta es una grabación que fue realizada en el Parque Patagonia por una investigadora norteamericana. Y es una de las pocas grabaciones, yo creo que es la única que yo conozco del canto del macho, del ñandú. Oye, did you hear that, Ari? This is Yandu. Entonces, ¿cómo llegó a mis manos esta grabación? Una investigadora que trabajaba en la Fundación Patagonia, del Parque Patagonia, tienen un centro de rehabilitación o de reinserción del ñandú allá en el Parque Patagonia, llevó esta grabación a un taller que hicimos con Heraldo Norambuena en el Catalapi, en Parque Catalapi en Puerto Montt. Y ella decía que a lo mejor esta grabación no había quedado bien, que se había echado a perder, porque no la podía escuchar ella en su computadora, ella tenía un notebook. Y bueno, la abrimos y vimos el sonograma e inmediatamente nos dimos cuenta que la grabación sí estaba bien y que el problema era el equipo. Entonces, para que nos demos cuenta lo grave que es este sonido, muchos computadores no pueden reproducirlo, ¿ya? Porque sus parlantes no están hechos para reproducir sonidos tan graves. Y bueno, el ñandú tiene este canto muy grave porque puede, por un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado, viven en ambientes muy abiertos donde los individuos están muy dispersos muchas veces, sobre todo cuando se trata del periodo reproductivo, las hembras van de nido en nido, ¿no es cierto? Entonces el macho, para llamar a la hembra tiene que tener un sonido muy potente y muy grave, porque los sonidos graves viajan a mayor distancia y son menos atenuados por la atmósfera. Ahora, para ver las otras propiedades del sonido, que son la intensidad y el timbre, yo me voy a ir acá a otro programita que tengo, que este computador me lo permite. ¿Lo ven? ¿O se quedó pegado en el otro programa? ¿En la presentación? Lo vemos. Ya. Entonces... Chuta. A ver. Ya. Entonces, este es un sonograma de la voz mía en vivo. Entonces, la intensidad de los sonidos, si yo hablo más suavecito, el sonograma se va a ver de color un poquito más tenue. Y si yo hablo más fuerte, se ven los colores, si se fijan acá. A ver, voy a parar un poquito esto.
Si se fijan acá a la derecha, esos colores claros se ven más intensos que cuando yo estaba hablando suave, ¿ya? Ahora, eso es bastante intuitivo en los sonogramas de cómo ver los sonidos graves y los sonidos, los sonidos suaves y los sonidos fuertes. Pero lo que no es tan intuitivo y que para lo cual el sonograma es muy útil es para entender un poco el timbre del sonido. Ahora, ¿qué es lo que es el timbre del sonido? Es como la personalidad de un sonido. El timbre nos permite distinguir entre distintas voces de personas, ¿no es cierto? Identificar a nuestros familiares, las voces de nuestros familiares, los sonidos de los distintos instrumentos, aunque estén tocando la misma melodía. Nos permite también el timbre distinguir los sonidos del vocabulario, las vocales, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que yo voy a hacer A, E, I, O, U en una misma nota, y ustedes se van a dar cuenta que tiene una estructura distinta. A, E, I, O, U. Voy a acercarlo acá. Aquí está lo que hice recién. Y si se fijan, tenemos un montón de líneas paralelas, unas más intensas que otras. Ya vimos, ¿cierto?, cómo se lee la intensidad del sonido en un sonograma. Y estas líneas se llaman armónicos. Entonces, ya seguramente lo vieron en otras charlas. La primera frecuencia de acá abajo, la más grave, es la frecuencia fundamental, y a partir de ella se van desprendiendo los armónicos, ¿no es cierto?, que son múltiplos de la frecuencia fundamental. Supongamos que esta frecuencia que está acá abajo tenemos 200 Hz, la segunda va a ser 400, la tercera 600, etc. Y dependiendo de la cantidad de armónicos y la energía que hay en cada uno de esos armónicos, vamos a tener un timbre distinto, ¿ya? A pesar de que estoy haciendo la misma nota acá, cambio de vocal y mi lengua, mi boca, va haciendo de filtro de armónicos, va a atenuar estos armónicos que están acá y va a potenciar otros armónicos para tener un timbre distinto. Y esas son las diferencias entre las vocales, básicamente. Entonces, en las aves, muchas aves vocalizan con tonos puros. Eso quiere decir que no tienen armónicos. Por ejemplo, estoy imitando aquí al fío fío. Y eso claramente se ve en el sonograma como una sola línea que no tiene armónicos arriba, ¿ya? En cambio, vamos a ver ahora que hay otros sonidos de aves que sí tienen una complejidad armónica bastante más desarrollada. Este es el último audio que pude poner en la diapositiva porque me quedó la embarrada con el computador, pero bueno, ya lo vamos a encontrar una manera de solucionarlo. El vocabulario que vamos a ocupar ahora, yo lo saqué de este señor Nathan Piplow, que justo a esta hora está haciendo una charla sobre sus libros, donde él hizo las dos primeras guías de sonidos de aves de Norteamérica, del este y del oeste de Norteamérica, con sonogramas. Son guías donde están casi todas las aves y donde tienen casi todos los repertorios de los vocales de las especies. Es un trabajo enorme, que yo también empecé a hacer hace unos años ese trabajo para Chile, pero cuando empecé a hacerlo me di cuenta que había mucha información que recabar todavía, entonces lo dejé para después y espero que durante este año próximo ya tengamos algún avance con ello. Entonces, ¿qué dice Piplow? Que hay 5 patrones de altura en los que nosotros nos podemos fijar para caracterizar los sonidos de las aves. Por ejemplo, un patrón monótono. Monótono se refiere a que tiene un solo tono, que no varía la altura del sonido. En este caso es un silbido que yo hice y se ve así en el espectrograma. O también podemos hablar de monotonía en una serie larga de sonidos, independiente de que estos sonidos, cada uno de ellos tenga una variación en la altura, o sea, una modulación de frecuencia. Si es que la serie completa se mantiene en una misma plataforma de frecuencias, vamos a decir que es una serie monótona, como este. ¿Lo conocen? El chuncho, ¿no es cierto? Es una serie monótona de silbidos. También tenemos otros patrones de altura con modulación ascendente, por ejemplo. Esto en inglés creo que Piplow le llama upslur, como un deslizar hacia arriba. Son silbidos que empiezan en una frecuencia y empiezan a subir de frecuencia, a modular ascendentemente. En este caso sería como un silbido ascendente, ¿no? Esta es una turca.
Acá tenemos modulaciones descendentes. En este caso es una serie de silbidos de un chincol. Lo vamos a escuchar en un ratito más en los ejemplos. También tenemos un patrón en forma de U, que es una modulación descendente y luego ascendente. Una U invertida, que en este caso tenemos una vocalización del fío fío, que sube y que baja, ¿cierto? Una U invertida. O patrones más complejos, patrones mixtos, donde tenemos una modulación descendente muy corta, modulación ascendente, descendente, ascendente, descendente. ¿A alguien se le ocurre qué ave podría hacer este silbido? Fíjense que es muy corto, ¿ah? Dura menos de medio segundo esto. Estamos hablando de milisegundos en esta medición. Una perdiz. Una perdiz, exactamente. Muy bien. Bueno, y aquí hay otros patrones más complejos de las vocalizaciones, que son los patrones de repetición y velocidad. Tenemos patrones de frases. Por ejemplo, aquí tenemos el canto de una diuca, las series. Aquí tenemos el canto de una turca, o de un wet wet, no me acuerdo. Son muy parecidos los dos cantos. Básicamente el canto de la turca y el canto del wet wet lo vamos a distinguir principalmente por la ubicación geográfica donde lo escuchemos. El gorjeo, donde los sonidos son tan rápidos que no podemos contarlo, y el trino, que en este caso sería la última parte de este canto de chincol, que son varias notas o elementos emitidos muy rápidamente y muy seguidamente, por lo tanto son muy difíciles de contar a simple oído. Entonces la diferencia entre una serie y un trino es que la serie se puede contar y en el trino no lo alcanzamos a contar. Lo mismo entre la frase y gorjeo. La frase podemos contar las sílabas o las notas en el caso del canto de la diuca, y en el caso del gorjeo, como en el canto del jilguero, no podemos muchas veces contar la cantidad de notas. En este caso vamos a ver un canto complejo. Este es el sonograma del canto de un jilguero, que lo voy a poner aquí para que lo escuchemos al tiro, para que no se me aburran. Entonces, jilguero. Múltiples frases. ¿Lo escuchan? Y se escucha. Si se fijan, hay algunas notas que el jilguero canta más lenta y después se lanza en una serie muy, muy veloz de notas y elementos que son muy difíciles de contar. También tenemos otro patrón que es de múltiples frases consecutivas separadas por pausas. ¿Alguien conoce ese pajarillo? Este es el chercán de Las Vegas, ¿ya? La característica del canto del chercán de Las Vegas, si lo vemos aquí en el sonograma, es que comienza con una frasecita muy corta, o una sílaba corta, y luego viene una especie de trino o una serie rápida de otras notas más de modulación amplia. O sea, se ven verticales casi en el espectrograma. Esta verticalidad va a cambiar en la medida que uno expanda o contraiga el espectrograma, ¿ya? También tenemos sílabas agrupadas en frases, como por ejemplo, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿cierto? El canto del zorzal es uno de los más virtuosos, ¿cierto? Como
como bien decía mi... Seguramente la pueden dejar para repetirla. ¿Cómo? Ah, parece que quedo con el micrófono abierto. Bien, como decía mi predecesor, el canto del zorzal es muy complejo en el sentido de que tiene una cantidad de sílabas muy impresionante. Cada individuo emite su propio repertorio. Si bien hay sílabas que comparte con otros individuos, en total, el arreglo el repertorio vocal de cada macho es diferente. Y también nosotros creemos que ellos arreglan o mezclan algunas de estas sílabas que aprendieron para crear otras nuevas. Y eso es un poco difícil de comprobar, por eso mucha gente le hace el quite al estudio de los zorzales, de los cantos de los zorzales. Y también imitan a otras especies. Dentro de esas sílabas cortas que hacen, meten sonidos de otras especies y por eso es bastante difícil a veces darse cuenta de cuándo están imitando a otra especie, porque hay que saber el repertorio de todas las demás especies que viven en el lugar para darse cuenta cuando eso sucede. Y tener un muy buen oído. En el caso de los silbidos, estamos hablando ahora de cualidades tonales, o sea, del timbre. ¿Ya? Pipelove lo clasifica en silbidos, como serían los chincoles, ¿no es cierto?, que hacen silbido, los fiofíos, y en este caso es un canto de una diuca. La diuca se parece bastante al canto del zorzal, en el sentido de que hace algunas sílabas separadas, ¿no es cierto?, y después deja una pausa grande entre esas frases. Pero en el caso del zorzal vamos a ver que los sonidos que hace acá, y se ve en el espectrograma, que son mucho más complejos armónicamente. Incluso tiene sonidos que no están relacionados Bobby. armónicamente. Oye, Bobby, ya córtala. Sí, pues Bobby, córtala. Entonces, la capacidad vocal del zorzal, en el mismo sonograma ya notamos que es diferente a la de la diuca. La diuca hace casi exclusivamente silbidos. También tenemos urulares, que son como los silbidos, pero son mucho más graves. En este caso, este es un ulular de una torcaza. ¿Ya? Mucha gente confunde las torcazas con los búhos. Ahora vamos a escuchar el ejemplo este que... Ay. ¿Lo escuchan? Eso. Mucha gente piensa que son búhos, pero son las torcazas las que hacen ese canto. El tucúquere se parece bastante, pero el ritmo es distinto. Ahí. Si quieren después lo podemos comparar. También hay otros sonidos que son más ásperos y que están, en inglés por lo menos los describen como clicks o tics. Son sonidos muy cortos que no tienen una estructura armónica definida. O sea, no podemos decir que tiene un pic en los 4 kHz. Cubren bastante espacio y por lo tanto es como cuando uno choca dos piedras entre sí. Ese es el resultado que uno tiene. A ver, vamos a ver si lo encuentro este tic. Ahí sí. En este caso tenemos una serie de tics y que termina acá o están intermediados por un zumbido. ¿Ya? Este pájaro que escuchamos recién es un trabajador. Y bueno, uno podría pensar también que el trabajador emite estos sonidos de frecuencias tan amplias por el ambiente en el que vive. El trabajador vive entre medio de las totoras y casi nunca sale de las totoras. Entonces, para que un sonido traspase, o para asegurarse que el sonido traspase esa cama de totora, debes cubrir la mayor cantidad de frecuencias posible. Este canto que está acá tiene un zumbido. Ese lo vimos también recién acá en el canto del trabajador. Y en este caso estamos hablando de un bailarín chico, que es un ave que habita las praderas. Y los zumbidos se ven como bloques de varias frecuencias y que tienen unas marcas verticales, ¿no es cierto? Como si fuera un trino, pero es más difuso que un trino. ¿Ya? A eso se le denomina zumbido. En inglés se llama buzz.
Y aquí es bastante difícil a veces distinguir entre, por ejemplo, el bailarín chico pálido y el bailarín chico común. En este caso, el bailarín chico común tiene una nota un poco más tonal al comienzo y al final del trino. Y eso siempre es como la huella del bailarín chico común versus el bailarín chico pálido o bailarín chico argentino, cuyo trino carece de esas notas del comienzo y del final. Después podemos verlo si ustedes me acuerdan. También tenemos otras tonalidades o cualidades tonales dentro del espectro de los sonidos ásperos. Aquí tenemos un siseo. A ver, déjenme ver si encuentro este sonido para que lo podamos escuchar. Siseo, aquí está. ¿Lo han escuchado alguna vez? Más que un siseo es un ruido, ¿cierto? Muy áspero. ¿Alguien ha escuchado ese sonido antes? No. No me suena. Es un pájaro muy común, que a todo el mundo le gusta cómo canta. Ah, no, Pero aquí, claro, parece que a nadie le gusta escuchar cuando los pájaros están enojados. Este es un grito de alarma de la tenca. Cuando la tenca ve algo que no le gusta, ya deja de ser melodiosa y se pone a hacer estos gritos súper ásperos. La diferencia entre un ruido, un grito ruidoso y un siseo, básicamente, es dónde se concentran estas frecuencias. Aquí, si las frecuencias se concentran abajo, no se describe normalmente como un siseo. Si el ruido se concentra más arriba, a ver, vamos a ver al tiro por qué se llama siseo. Si el ruido se concentra arriba, generalmente se le llama siseo, y es porque cuando uno hace una S, no me está dejando grabar esta cosa. Si uno hace una S, ahora sí. Si yo estoy hablando y hago una S, si se fijan ahí, el ruido es bastante agudo. Se concentra arriba y no abajo. ¿Ya? Y eso es lo que le llamamos un siseo. ¿Ya? Bien. Y otros sonidos, otra cualidad sonora, es la nasalidad. Y la nasalidad es cuando tú tienes un sonido que tiene varios armónicos y donde la mayor cantidad de energía se concentra en los armónicos desde el do hacia arriba, desde el segundo armónico hacia arriba. En este caso, vamos a escuchar un ejemplo de... no la tengo acá. Vamos a buscarla acá. Bueno, vamos a empezar al tiro con la parte de ciencia ciudadana para que ustedes puedan aprender a buscar los cantos de los pájaros. Hay una página que se llama senocanto.org. Se escribe con X, seno-canto.org. Y aquí tú pones el nombre científico del ave que quieres buscar, o el nombre común también, pero me temo que aquí están con los nombres comunes de Argentina. Entonces, si yo quiero buscar el nombre científico de la tagua, por ejemplo, Fulica armillata. Lo pongo acá, Fulica armillata. Ya. Y aquí me van a aparecer grabaciones que han hecho personas de esta especie. Y si yo quiero ver al tiro de qué se trata la grabación, le pongo acá sonogramas. Y me van a aparecer los sonogramas de la grabación. Esa grabación que está ahí, por ejemplo, no es muy buena porque tiene mucho ruido de fondo, si se fijan. Ahora, si queremos buscar una grabación más o menos clarita, aquí tenemos una. Podemos verlo en el sonograma, claramente en las notas. Y aquí vamos a darnos cuenta por qué se le llama nasal a este tipo de sonido. ¿Cierto? Parece como un pato de hule, o como cuando uno está resfriado y tiene la nariz tapada. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Se potencian esos armónicos superiores y por lo tanto tenemos un sonido nasal. Y hay otra cualidad tonal que son los sonidos polifónicos, y esto tiene que ver ya con una habilidad exclusiva de la ave canora, donde ellas producen dos sonidos al mismo tiempo. ¿Ya?
uno en cada lado de la siringe. No sé si alguien habló anteriormente de la siringe en las charlas, pero bueno, básicamente los pájaros tienen como dos gargantas, donde pueden hacer dos sonidos de manera independiente al mismo tiempo. Vamos a escuchar algunos ejemplos de eso acá inmediatamente. El zorzal, como les decía, es un ave muy conocida por sus vocalizaciones. Y bueno, aquí vamos a buscar algunos ejemplos donde aparezca esta cualidad tonal de la politonalidad, ¿no es cierto? Donde pueden hacer distintos sonidos al mismo tiempo. La llamada más común del zorzal, que es como una llamada de contacto, es polifónica. Si ustedes se fijan, suena raro el timbre, ¿no es cierto? Y eso es porque están haciendo dos sonidos al mismo tiempo. Si se fijan acá, este segundo sonido que está acá arriba no es paralelo al primero, a la frecuencia fundamental que está acá abajo. ¿Ya? Eso quiere decir que ya está haciendo dos sonidos diferentes, uno a cada lado de la siringe. Y eso se ve también en los cantos de los tordos, a veces en las tencas, ¿no es cierto?, que tienen una siringe más compleja que otras especies. Entonces, ahora yo les voy a pedir que pasemos a la parte interactiva de la charla, donde ustedes me pueden preguntar por especies, cómo distinguió a tal especie de tal otra, la analizamos acá, lo buscamos aquí mismo, y discutimos cuáles son las diferencias. Adelante, por favor. Gracias, Francisco. Por ahí había aparecido, bueno, primero Eugenia, que quería hacer una consulta, pues me imagino que la puedes responder tú, era de la charla anterior. Quería saber si las aves, o algunas de ellas, responden a personas que imitan su trinar. Sí, algunas de ellas sí, porque, bueno, depende siempre de la complejidad de ese trinar, ¿no es cierto?, de ese canto. Hay algunas aves que tienen un oído más exigente que otras. Los chunchos, por ejemplo, los chunchos no son muy exigentes cuando hablamos del de qué es lo que entienden ellos por su canto. Por lo menos los machos. Los machos cuando están cantando, ustedes se imaginarán que están en el periodo reproductivo, los niveles de testosterona están muy altos, por lo tanto no se van a tomar el tiempo ellos de reflexionar acerca de si realmente hay otro chuncho cantando o no cuando uno les silba. Entonces si uno les silba con el ritmo que corresponde y más o menos en la altura que corresponde, el chuncho va a pensar que hay otro chuncho que le quiere quitar su territorio y por lo tanto se va a enojar un poquitito y se va a acercar y va a empezar a cantar. Otras especies como los tordos, por ejemplo, los tordos tienen una mezcla de silbidos puros con sonidos polifónicos y sonidos más ruidosos, ¿no es cierto? Pero hay algunas frases que son más potentes que otras, generalmente al final del canto del tordo, donde emiten silbido y si uno se aprende esa frasecita al final y se la silba, ellos responden también. También depende claramente de la habilidad de la persona que está imitando. Claro. Sí, claro. Bueno, Gracias. En cuanto a la actividad, ¿cierto?, interactiva, Macarena Araya, perdón, dice si puede ser el rayadito con el tijeral. Ah, muy buena comparación. El rayadito Aphrastura spinicauda. Lo buscamos aquí en Senocanto, ponemos sonogramas para ver cuál grabación nos vale la pena escuchar y cuál no. El rayadito, no solamente podemos compararlo con el tijeral, sino también con el picaflor, porque tienen unas frecuencias muy similares. Y aquí, qué bueno que nombraste esta especie porque me das el pase para hablar de otro concepto que se me quedó en el tintero. Cefanioides, el picaflor chico, que es el tema de las transientes. No es algo que uno le ponga mucha atención siempre, pero sí es muy importante. En el caso del picaflor chico, hay una transiente muy marcada en las notas que hace el picaflor chico. ¿Qué es la transiente? Es cuando empieza el sonido, si hay un golpe fuerte en el aparato fonador para hacer ese sonido, se genera una transiente. Y eso quiere decir que se genera una especie de ruido
que abarca más frecuencias. Y esto lo puedes ver claramente en este espectrograma. El picaflor tiene una transiente de ataque mucho más potente que el rayadito. ¿Ya? Entonces, se escucha como si fuera un golpe de unas espadas en miniatura, ¿no es cierto? En cambio, en el radiadito, si bien igual tenemos una transiente de ataque, si tú alargaras este sonograma hacia los lados, te darías cuenta de que en realidad es una modulación más que una transiente. O sea, empieza desde abajo y sube muy rápidamente, y por lo tanto no se escucha tan agresivo como el picaflor. Fíjate que como que sube un poquito. Es muy sutil la diferencia, ¿cierto? La frecuencia es muy similar, pero el ataque es la diferencia acá, con el picaflor. ¿Ya? No sé si logran notar por oído la diferencia. Y bueno, el otro pájaro que me nombraron era el tijeral, ¿cierto? Sí, el rayadito con el tijeral. Y el tijeral, el nombre científico, ¿se lo acuerdan por ahí ustedes? Vamos a buscar. Leptastenura. Ya, muchas gracias. Leptastenura. ¿Con H? Y el leptastenura, ¿cuánto era? Ese. Este. Sí, un poco complicado el nombre científico del tijeral, vamos a decir, ¿cierto? Egitaloides. Leptastenura egitaloides. Ya. La característica principal del sonido del tijeral también es un sonido muy estridente, al igual que el sonido del picaflor, pero es un poco más líquido el timbre. Bueno, esta es una grabación de Argentina, no es el mismo dialecto de acá. Vamos a ver grabaciones de Chile. Para grabar, o sea, para escuchar grabaciones de Chile, vamos a poner CNT de country en inglés y Chile. Sonogramas. Ya, aquí tenemos grabaciones de Chile. Quinta región. Ya, esa es una de las vocalizaciones del tijeral, es mucho más áspera que la del picaflor, ¿no es cierto? A pesar de que el picaflor también tiene vocalizaciones como gruñidos, ¿no es cierto? Súper ásperos, pero el tijeral lo hace de una manera más rítmica y siempre repite los mismos gruñidos. Y esta es otra clave para identificar al tijeral. Si se fijan, agrupa muy rítmicamente las sílabas. Tan, tan, taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, ta. ¿Sí? Entonces agrupa de a 2 y de a 3, entonces va variando un poco el ritmo. Básicamente esas son las diferencias entre el picaflor y el rayadito y el tijeral. El tijeral generalmente hace ritmos más que nos recuerdan más a una percusión, y el rayadito es más suelto para vocalizar. ¿Sí? ¿Alguna otra sugerencia de análisis? El El trabajador. colilarga, puede ser el colilarga ya que estás con los furnáridos. Ya, el colilarga. Silvio Ortorrincos. Este sí que es complicado el nombre científico. Silvio Ortorrincos de Smursi. Y el colilarga, bueno, tiene varios cantos distintos. Uno de ellos es este que parece que fuera como si fuera un pajarito de hule, ¿no es cierto? Es similar al tijeral, ¿no es cierto? Y bueno, y aquí ya vemos la semejanza entre las aves que pertenecen a un mismo grupo, ¿cierto? En este caso, como bien lo decías tú, de los furnáridos. Tienen vocalizaciones bastante similares. Pero en el caso del tijeral, o sea, de colilarga, por ejemplo, las series son generalmente más largas, en este caso. Y también tiene un canto, que no sé si está acá. Aquí, sí.
¿cierto? Una serie con unas sílabas que se repiten, y al comienzo, si tú te fijas en el sonograma, parece que se fuera llenando de aire y hace como si fuera asmático, ¿no es cierto? Y se va llenando de aire el pajarito antes de cantar. Eso se escucha a poca distancia, no se escucha muy lejos. Entonces es probable que no tenga una función comunicativa, sino que sea una consecuencia de otra acción que está haciendo el ave, probablemente inflando los sacos de aire, ¿no es cierto? Eso sería súper interesante de investigar. El trabajador y la rara. El trabajador y la rara. Muy buena sugerencia también. ¿Por qué? Porque se parecen mucho los timbres. No son muy melódicos los trabajadores y las raras. ¿El nombre científico del trabajador me lo recuerdan, por favor? ¿Alguien? Leocriptes Leocriptes. melanops. Ya. Melanops. No estoy pescando esta cuestión. No, no está aquí con ese nombre científico, parece. Ah, me faltó la H. Es súper importante escribir bien el nombre científico desde el comienzo porque le falta una letra y ya no te lo encuentras. Ya, aquí tenemos. Entonces, el trabajador, como vimos anteriormente, no hace sonidos muy melódicos. La llamada más común del trabajador es este clic. En este caso, claro, esto es como un matraqueo muy corto, ¿cierto? Rac, rac, y un poco nasal igual. En este caso, a veces no se les llama clic, sino que se les llama matraqueo, pero es un matraqueo muy corto que casi llega a ser un clic. En cambio, este creo que es el clic. A ver, no, aquí no es. Ya fue. Dice un perro que está en la casa. Ya, entonces en general el trabajador hace sonidos muy cortitos y el canto que tiene es una mezcla entre clics y un zumbido muy áspero al final. Como una motosierra, ¿no es cierto? ¿Y el otro cuál pájaro era el otro que dijeron? La rara. La rara. Kairos. ¿Qué fue? Rara. La rara tiene un timbre bastante especial también, muy similar al del trabajador, y se parece bastante el ritmo en general del canto de la rara. Si ustedes ven el sonograma, se parece mucho. Empieza con estos tics que van acelerándose y terminan en una especie de matraqueo o zumbido. El timbre es un poco diferente, ¿sí? Cómo describirlo para diferenciar a los dos, ya ahí se nos acaba un poquito el lenguaje. Y esa es una de las grandes dificultades que tenemos para aprender a identificar a los sonidos de los animales, porque cuando queremos identificar algo, cuando queremos entenderlo mejor, lo mejor es verbalizarlo, ¿no es cierto? Explicarlo de alguna forma para entender mejor las diferencias. Pero con los sonidos, lamentablemente en el español sobre todo, tenemos muy poco vocabulario para describir los sonidos. Y ese es un problema más o menos serio. Bueno, básicamente el sonido del trabajador y de la rara se parecen bastante, y como en el sonograma también, la clave más segura para saber cuál es cuál es de dónde viene el sonido aquí. El sonido de la rara casi siempre va a venir desde un árbol, a unos 2 o 3 metros de altura, y el sonido del trabajador casi siempre viene del el juncal, ¿no es cierto?, a 1 metro, máximo 2 metros de altura, en áreas donde hay agua. Bueno, apareció varias en realidad. Seguimos con
diferencias o hay gente igual que quiere hacer preguntas? Ya, démosle con las preguntas. A ver, Mariano León pregunta, ¿el hecho de que el zorzal imite el canto de otros pájaros, de otras especies, tiene alguna correlación conductual con otras especies? Dígase, ¿es más sociable con esas especies, entre paréntesis, no amenaza, por ejemplo? Pues creo que, no creo que imite un peuco, por ejemplo. En el fondo, entiendo que la pregunta tiene que ver si es que la imitación se relaciona con alguna interacción social con esa misma especie a la que está imitando. Sí, mira, el asunto de las imitaciones yo lo tengo como una publicación pendiente, ese asunto, porque no me falta un poco de trabajo de campo, pero la impresión que me da con el zorzal es que no tiene nada que ver con las interacciones ecológicas que tenga con las otras especies, sino más bien con la similitud que hay entre esas otras vocalizaciones y alguna posible plantilla auditiva que tenga el zorzal en su cerebro al nacer. Las especies de aves canoras, si bien tienen que aprender su canto, no aprenden los cantos generalmente de otras especies. Tienen una plantilla auditiva que les va a decir más o menos en qué parámetros tienen que moverse para aprender y no equivocarse de especie. Y en ese sentido es probable que el zorzal tenga un montón de plantillas por sílaba, ¿no es cierto? Porque canta por sílaba. Y de acuerdo a la similitud de esos otros sonidos con esas plantillas, puede aprender esos otros sonidos del entorno. Yo he escuchado que imitan a peucos, de hecho, imitan a aguiluchos chicos, imitan a tiuque y a un montón de otras especies de aves. De hecho, yo he escuchado más zorzales imitando a otras aves que a las tencas imitando a otras aves. Pero como les decía, es un poco más difícil identificar esas imitaciones porque son más cortas. Bueno, a ver si alguien quiere hacer una consulta de forma personal. Habían algunos acá en el chat. Felipe, ¿Sí? me llegó una pregunta. Gonzalo González pregunta, ¿dónde puede encontrar más información sobre este tema, en español, de preferencia? En español hay súper poca información de bioacústica de aves, en realidad. Ahora hay otras organizaciones que están trabajando con el tema de bioacústica de aves, pero son de otros países. Aquí nosotros a través del Museo Bioacústico tenemos en nuestras redes sociales material de divulgación con respecto a las distintas especies, pero no es muy profundo. ¿Ya? Nosotros nos limitamos ahí a llamar la atención del público, a tratar de que ellos interactúen con la naturaleza a través de los sonidos, pero no es tan profundo, no vamos en profundidad con respecto a la información. Yo estoy, como les decía, trabajando en un libro hace unos años y espero poder retomarlo en algún momento, porque ahora ya tenemos bastante más información. En el Museo Bioacústico estamos haciendo un catálogo, ¿no es cierto?, de sonidos de naturaleza en general, y ya estamos en mejor pie para hacer esa publicación. Así que esperamos que pronto podamos tener algo en concreto. Oye, Francisco, tiene una consulta. Cuando hablas de estos sonidos súper rápidos que hacen los picaflores, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo haces con los parámetros con los que genera el espectrograma? Porque es cierto que hay como esta restricción ahí entre si uno tiene harta resolución entre una frecuencia o de amplitud. Sí. Entonces tú cuando analizas ahí, ¿cómo lo has hecho? Que en general es que más que los parámetros del espectrograma tiene que ver con las condiciones en las que tú grabaste el picaflor. Ya. Porque yo he grabado picaflores en vuelo en bosque y esas grabaciones no sirven para hacer estos análisis generalmente, porque las reflexiones van ligando al final una nota con otra. Entonces no puedes distinguirla. Entonces las recomendaciones para grabar picaflores en vuelo y para poder hacer estos análisis es básicamente, si estás usando un micrófono direccional, estar muy preparado y seguir al individuo que va volando con mucha precisión, sobre todo si es parabólica. Eso es lo más difícil. Grabar un picaflor en vuelo con parabólica hay que ser, pero un crack.
y mejor es con un shotgun, ¿no es cierto?, que te permite un nivel un poquito más de libertad, o con micrófonos omnidireccionales también se puede, siempre y cuando el ambiente esté abierto, ¿ya? Ahí es donde se evitan esta reverberancia, ¿no es cierto?, y permite distinguir después en el sonograma estas estructuras más finas. Entonces sería más como una técnica de grabación que del análisis mismo. Entonces. Exactamente, más Ya, técnica de súper. grabación. Y ojalá no tener ruido de fondo, no tener ruido ambiente. Ya. No sé si alguien quiere hacer una pregunta de forma personal, ¿cierto? Para que... Hola, buenas noches. Yo Buenas. quiero realizar una pregunta. Hola, Francisco. Muy buena la presentación. Quiero saber si para un estudio de variación geográfica, ¿qué tipo de sonidos se deben tener en cuenta? Pues ya sabemos que hay sonidos de territorialidad, cortejo o de alerta. Sí, gracias. Ahí depende de la especie. Generalmente, por ejemplo, en las especies subocinas, no se supone que aprenden a cantar, lo que se estudia es el canto territorial, ya que cualquier variación importante en esas características del canto va a significar ya que pueden ser especies diferentes. Ahora, en otras especies, en las aves cantoras, es mucho más complicado el asunto, porque hay dialectos, ¿no es cierto? Ahí está la variación geográfica que tú dices. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros si es un dialecto o si son dos especies diferentes o lo que sea? Es bastante más difícil. Entonces, ahí yo creo que en las aves canoras hay que tomar distintos tipos de vocalizaciones, no solo el canto. Se han hecho estudios en otras especies en el hemisferio norte donde las llamadas de contacto son las que hacen la diferencia principalmente. Entonces, ahí yo te diría que no es solamente el canto lo que hay que tomar en cuenta y no solamente el tema de las frecuencias máximas, las frecuencias mínimas, porque esas son cosas que ya varían también con el ambiente, no tienen que ver tanto con la estructura general de una vocalización. Nosotros ahora estamos haciendo algunos análisis de las especies de Frigilus galli, la especie del cometocino de Gay, con unos amigos de la ROC, y estamos enfrentando ese problema también, porque hay algunas, cuando uno tiene grabaciones de internet, por ejemplo, estas de Senocanto, y trabaja con esas grabaciones, el problema es que uno no sabe si el pájaro que grabaron era un pájaro joven o un pájaro adulto, por ejemplo. A veces los ocines tienen un periodo de aprendizaje donde van practicando el canto, y hay una parte de ese periodo que se llama canto plástico, donde no está definitivo el canto y cantan otras cosas que después cuando ya son adultos no van a cantar. Entonces, ¿cómo sé yo si esa grabación que me llegó desde Senocanto es un ave juvenil o es un ave adulta? Es un poco difícil de distinguir, y por eso hay que tener mucha experiencia también con la especie en la que vas a trabajar para decidir cuáles son los parámetros que vas a ocupar en los análisis. Muchas gracias. Bueno, Francisco, en honor al tiempo, la hora, vamos a dejar la presentación hasta acá, las preguntas hasta acá. Lo que sí te queremos pedir es si es posible dar tu mail, porque quedaron varias preguntas. Sí, por supuesto. Eh, Te lo mando por el chat, o no, yo no sé cómo abrir el chat aquí ya. Felipe. Bueno, cualquier cosa cualquier pregunta que me quieran hacer en cualquier momento, si grabaron un pájaro y no saben cuál es, yo les voy a dejar mi WhatsApp, me lo mandan y me preguntan y yo les digo qué pájaro es. Y hablamos un poquito de cómo identificarlo, o cómo distinguirlo de otro. No tengo ningún problema con eso. Siempre hay un minutito del día que uno se puede hacer para las aves. Francisco, y si abres un texto, un editor de texto, lo que sea, y escribes tu mail ahí, para que lo Ya, vean. eso voy a hacer. Ya. Disculpen el desorden que tengo acá, pero como les decía, este computador se me había echado a perder, no prendía. Está un poco lento también.
Pero el número de teléfono se los doy al tiro por mientras, para que lo anoten. Para que me escriban al WhatsApp cuando tengan una grabación. Es el más 569 7673 9761. De nuevo. Más 569 7673 9761. Entonces ahí me mandan los cortes de audio nomás, ojalá que no sean muy largos. Y mi correo es fc. Voy a agrandar un poquito la letra. Ya, cualquier consulta, yo no tengo ningún problema en responderles. Y van a anotar su teléfono. Sí. Perfecto. Y les hago un llamado también a seguir al Museo Bioacústico en las redes sociales. Tenemos en Facebook, Instagram y también en YouTube. Ahí tenemos algunos tutoriales de cómo grabar aves con el teléfono, cómo grabar insectos también, porque nosotros no solamente nos enfocamos en aves. Así que hay harto material ahí y vamos a estar constantemente nutriendo nuestros servicios de divulgación científica. Y bueno, también invitar a otros investigadores e investigadoras a acercarse a nosotros, porque a nosotros nos interesa de sobremanera el tema de la divulgación, y sé que sabemos que a veces la tarea de la investigación no deja tanto tiempo para divulgar, y bueno, nosotros estamos prestos a ayudar en ese aspecto. Así que... Perfecto. Muchas gracias, Francisco. También gracias a Daniel por su charla. Y dejamos hasta aquí